La, Ahí. la tapa del libro, en el borrador del libro, uno de los borradores que hice, y tiene muchos dibujos, aparte de esto, por ejemplo, serían dos inmensos cuerpos grandes como galaxias de materia súper densa que chocan, y por la elevada fricción y la potencia del choque genera la ignición de todas las fracciones en que se parte esto. Acá hay un dibujo que muestra el comienzo del fraccionamiento. Todavía son, digamos, moles grandes como sistema planetario, pero que mucho más grandes, que se vuelven a fraccionar a su vez y se van fraccionando. Ven acá, ven, yo estoy mostrando una secuencia donde se muestra cómo evoluciona el fraccionamiento. Entonces acá ya están mucho más fraccionadas, pero a su vez se van subfraccionando. Bueno, esto me está viendo. Acá yo ilustro cómo sería la emisión del éter o de las partículas que forman toda la materia del universo, y es emitida por la superficie de los cuerpos ígneos, que serían los actuales cuerpos estelares. Pero desde su comienzo, desde el choque inicial del Crash Bang, empezaron a emitir partículas arrancadas también con chorros de subpartículas, o sea, chorros de éter luz. Sería éter luz. Salen a velocidad c. Entonces poseen una energía inmensa. Esto habría que verlo en detalle. Bueno, acá se sigue mostrando una secuencia de fraccionamiento. Acá ya se ven más aislados grupos de estrellas que van avanzando de forma radial hacia la periferia del universo, y cómo empiezan a emitir subpartículas hacia toda dirección. Entonces se entrecruzan y forman corrientes de viento de energía de velocidad c y energía c. Bueno, acá sería un cuerpo radiante. Emite aislado, emite radialmente a velocidad c. Acá hay 4 cuerpos radiantes, pero acá hay 4 partículas, y se ve cómo el empuje de esa irradiación de los cuerpos radiantes actúa o influye sobre las partículas, las empuja. Pero las partículas, según mi proposición, no tienen ninguna otra cualidad que la de ser súper densas e impenetrables. Esa es la cualidad básica de los protones, los neutrones y los electrones, más amén otras partículas que pueda haber, que son excepcionales. Acá se ve, por ejemplo, 2 partículas y la corriente de viento de este océano de viento que se entrecruza, y como, por ejemplo, netamente, esta partícula es súper densa e impenetrable. La línea de vientos de subpartícula que viene de acá es frenada por esta partícula impenetrable, y la línea de viento que viene de acá es frenada por esta partícula impenetrable. El resto de las partículas del océano de viento se entrecruzan en mayor grado, pero acá hay una zona de viento de éter que es atajado, en lo que se llama efecto pantalla, y no pasa hacia acá ni pasa hacia acá. Entonces acá se forma una depresión de subpartículas, que son estas. El resto de las partículas pasa, pero acá hay un empuje que se da, y no hay la misma densidad de subpartículas en esta zona entre las 2 partículas que la que viene del... Sería la gravedad entonces. Bueno, los átomos propuestos a través de la historia son un átomo propuesto por Thomson, que
sería un núcleo denso de una materia indefinida en ese momento, sólida, que tendría incrustados los electrones en ese núcleo. La proposición posterior es el átomo de Rutherford, que tiene un núcleo formado por los nucleones y los electrones orbitando alrededor del núcleo. La otra proposición es el átomo de Rutherford, que tiene el núcleo y los átomos orbitando, pero en forma de anillos a distintas distancias, con distintas energías alrededor del núcleo. Y el átomo que propongo yo es el núcleo formado por los nucleones y los electrones repicando contra estos volantes superenergéticos y superdensos. Entonces el electrón es golpeado por el volante, salta a una distancia o es expelido a una distancia de 10.000, 20.000 diámetros de núcleo, y el empuje del éter, como señalan las flechas que vienen de todos lados, lo contiene al electrón y lo vuelve a reenviar al núcleo. Entonces este electrón repica billones de veces por segundo, todos los electrones de todos los átomos, no solamente de un átomo. Y esta es mi proposición del átomo actual. Que nadie explica hasta ahora es por qué el átomo tiene la densidad energética que tiene, o la cantidad de energía que almacena. Entonces, todos dicen, el átomo posee inmensa energía, pero hasta ahora nadie explicó satisfactoriamente el por qué tiene esa energía y cómo la obtuvo y cómo la está usando en este momento. Entonces yo en la proposición del átomo explico que los nucleones del átomo tomaron su energía porque el éter se las dio cuando la emitió de los cuerpos de mater materia, ígneo, es decir, de los cuerpos estelares, el núcleo de los cuerpos estelares. Y ese supervolante golpea a las partículas más livianas, es decir, por ser grandes son atraídos inmediatamente los unos a los otros en muchos grupos. Pero las partículas más chicas, los electrones, son golpeadas por estos volantes y son enviadas hacia la periferia, hacia las afueras del núcleo. Entonces esa es la explicación mecánica de cómo funcionaría el átomo y cómo obtuvo su energía y cómo la mantiene. La mantiene porque todos estos nucleones, estos cuerpos, digamos, están suspendidos, entre comillas, en el vacío. Porque el vacío entre estas partes existe. Y el único que llena ese vacío, entre comillas, porque no lo alcanza a llenar tampoco, son las subpartículas de éter, que siguen influyendo y transmitiéndole energía continuamente a cada una de estas partículas.